En esta presentación vamos a hablar un poquito sobre el concepto de herencia. Ustedes si quieren pueden leer más sobre este tema en el capítulo 15 del libro de Gaddis que utilizaron para la clase 3033. Herencia, que es uno de los principios, de los 4 principios más importantes de la programación orientada a objetos, es un método de reusar código haciendo que una clase tome propiedades de otra clase mientras añade las suyas propias. Eso parece un trabalengua, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es, en esencia, con un ejemplo te lo puedo explicar. Suponte que ya tú tienes una clase llamada animal que tiene una serie de data members y métodos. Y tú quieres, si de repente necesitas crear una clase que se llame elefante. Pues como todos los elefantes son animales, los elefantes ya tienen, ¿verdad? Para tú representar un elefante probablemente quieres utilizar muchos de esos data members que ya tienen la clase animal. Pues en vez de inventar una clase from scratch para los elefantes, tú puedes crear una clase heredada de animales que sean los elefantes, y eso lo que hace es que permite que todas las propiedades y data members y member functions que tenía la clase animal, entonces automáticamente las van a tener la clase elefante, y en adición a esas que heredó, pues el elefante puede añadir data members y member functions adicionales. Esta capacidad de la herencia facilita la creación de clases más elaboradas, clases más especializadas, a partir de clases más sencillas. El animal es la clase más sencilla, el elefante es la clase especializada. En otras palabras, de clases más sencillas, de clases más específicas, podemos basarlas en clases genéricas. Vámonos con un ejemplo. Supongamos que usted ha creado una clase llamada person en la que está guardando 3 cosas, 3 data members. Cada objeto de la clase person guarda 3 data members: el nombre, la edad y el género de esa persona que usted está representando con ese objeto. Fíjate que esas 3 cosas las he declarado tipo protected, y ahorita vamos a ver por qué es que es importante eso dentro del esquema de herencia. Entonces esa clase person pues tiene una serie de member functions. Aquí podemos ver los getters, y así pues tendría otros métodos, tiene un constructor, etcétera, etcétera. Chévere, pues tú eres feliz con esa clase de person que te ayuda a representar personas de modo genérico. Y de repente te das cuenta de que estás haciendo un programa que tiene que ver con estadísticas de béisbol. Y te das cuenta de que tú vas a necesitar una clase llamada Baseball Player, que guarda la misma información que person, es decir, para cada persona el nombre, la edad y el género, pero que además esa clase necesita guardar algunos campos adicionales. Para propósitos de este ejemplo, pues necesita guardar el promedio de bateo del jugador de pelota y los cuadrangulares. Bien, pues si tú no supieras de herencia, pues crearías esa clase como Cletus, el de los Simpsons, que dice, así es que yo lo haría. Pues él vendría y definiría from scratch una nueva clase llamada Baseball Player y pasaría el trabajo de crear todos los data members, añadiría los nuevos data members y pues crearía de nuevo los, los member functions, los getters y los setters, todos los que ya tenía person, más los nuevos que necesita el baseball player. ¿Okay? Eso sería pasar trabajo de más y no reusar código. En este contexto de la herencia, reusar código es bueno porque tú presumes que la función, la clase person estaba bien creada. Así que ¿por qué tú te vas a meter como Clitus a volver a implementar los getters de esa función, de esa clase person? El concepto de herencia o el mecanismo de herencia te permite reutilizar aquellas cosas de una clase que a ti te interesa para no tener que crearlas de nuevo. Así que herencia se refiere a definir clases adquiriendo atributos y operaciones de otras clases mientras se añaden atributos y operaciones particulares. En el caso de Baseball Player, esos atributos y operaciones adicionales, los atributos pues serían la cantidad de jonrones y el batting average, ¿verdad?
y yo quiero heredar atributos de la clase base, que son el nombre, la edad y el género. En diagramas UML se representa la relación de una clase heredada con la clase base de esta manera. La clase base en este caso, la clase de la que yo quiero heredar, es person, y la clase que hereda, que es baseball player, se representan conectadas por una flecha, con la clase derivada apuntando a la clase base. Este tipo de relación que guardan las clases que yo defino como que van a heredar de otras, casi siempre yo las utilizo cuando yo me doy cuenta de que ya yo tengo una clase y lo que estoy haciendo es especializando esa clase. Un jugador de pelota es una persona que juega pelota. Un chef es una persona que cocina, ¿verdad? Es una persona con una set de propiedades especializadas. Fíjate que esta figura que tenemos aquí denota que de una misma clase base yo puedo crear múltiples clases heredadas. ¿Okay? Quizá al chef, pues ya las propiedades que yo querría añadirle, pues es cuántos años de experiencia o una lista de los restaurantes donde ha trabajado o cuáles son sus platos especializados, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se crea una clase derivada en C++. Pues sigue un esquema bien parecido al de cuando creamos una clase, como los que ustedes están acostumbrados. Lo único que después del nombre de la clase que estoy creando, voy a poner dos puntitos, voy a poner la palabra reservada public y después voy a poner el nombre de la clase base, es decir, de la clase de la que yo quiero heredar esas propiedades. En este ejemplo ya la clase person estaba creada, pues esta clase baseball player es una clase basada o derivada de la clase person. Luego, dentro de la declaración de esa nueva clase baseball player, pues entonces pongo los data members y los member functions que yo quiero añadir a la funcionalidad que ya me provee person. Fíjate que aquí en las data members yo no puse de nuevo el name, age y el gender. No, simplemente estoy añadiendo las cosas adicionales a las que yo quiero añadir a esas propiedades que ya tiene la clase person. Igual con los member functions. Estos son member functions que se añaden a los que ya me provee el person. Bien. De modo que cada vez que yo cree un objeto de baseball player, ese baseball player va a tener todas las propiedades que tenía el person y todas las member functions que tenía el person en adición a estas nuevas que estoy definiendo específicamente para la clase baseball player. Esto es una tabla que describe cómo son los diferentes tipos de acceso que tú puedes tener para las partes de una clase. Si en una clase como person tú has definido miembros que son public, pues esos miembros van a estar accesibles a las member functions de la clase, a las member functions de las clases derivadas y también están disponibles fuera de la clase. Si los miembros que tú has definido en una clase son tipo protected, entonces esos miembros están disponibles para las member functions de esa clase, para los member functions de clases derivadas, pero no están disponibles fuera de la clase. Es decir, antes de seguir con esta tablita, vamos a ver, en la clase base person, ustedes habrán notado que yo había declarado estos data members protected. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Pues que estos data members son accesibles desde las member functions de person y también son accesibles desde las member functions de baseball player, porque baseball player es una clase derivada de person. ¿Okay? Los members que son protected son accesibles desde los function members de la clase y de sus clases derivadas. Sin embargo, no son disponibles fuera de la clase. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo declaro un objeto de tipo person, un objeto de tipo person, yo no puedo, digamos que la persona se llama P, yo no puedo venir y decir P gender es igual a F. No. Desde fuera de la clase, yo no puedo acceder a miembros protected utilizando el punto. P.gender es igual a F, no se podría.
Y finalmente, los miembros que son declarados private solamente son accesibles a través de los member functions de la clase. No son accesibles a través de las clases derivadas, ni mucho menos desde afuera de la clase. Así que vamos a ver un ejemplito con esos niveles de protección que acabamos de ver. Los miembros protected de una clase X solo pueden ser accesados por las funciones miembro de X y sus clases derivadas. Así que como te mencioné ahorita, ¿verdad? La clase person declaró estos data members tipo protected, así que son accesibles desde las funciones de la clase person y también son accesibles desde las funciones de la clase baseball player, porque la clase baseball player es heredada, es derivada de person. Los miembros private solo pueden ser accesados por las funciones miembros de X. Si yo hubiese declarado estos miembros tipo private, ¿okay? Esos miembros solamente hubiesen sido accesibles a través de las funciones de person. No serían accesibles a través de las funciones de baseball player. Ejemplo de una función de miembro de baseball player. Pues una de las que dijimos que íbamos a definir era display info, que lo que va a hacer es decirme el nombre, la edad y el batting average de ese baseball player. Pues fíjense cómo se puede implementar esa función internamente. Aquí lo que yo quiero resaltar es el hecho de que como name y age eran unos data members de tipo protected, pues desde una función, un member function que es para la clase derivada, yo obtengo acceso a ellos. Así que esta función compilaría y correría de lo más bien. Esta función está accediendo a miembros private de la clase baseball player y miembros protected de la clase person. Hablando un poco sobre terminología de herencias, una clase como baseball player a veces se le llama clase hija o clase derivada, ese es el término que yo más utilizo, o subclase de la clase person. Por otro lado, la clase person se le dice clase padre o clase base, que es el término que yo más utilizo, o superclase de la clase baseball player. La clase person y baseball player pueden a su vez ser clases base y derivadas de otras clases. Es decir, uno puede tener múltiples niveles de herencia. Quizá la clase person, en vez de ser una clase que yo defino from scratch, pudo haber sido derivada de la clase cosa, ¿verdad? Porque todas las personas son una cosa. No nos pongamos filosóficos, pero vamos a decir que sí lo son. Y por ejemplo, yo podría tener clases derivadas de la clase baseball player. Quizá professional baseball player podría ser una especialización de un baseball player. Pensando sobre el tema de herencia y quién es clase derivada y quién es clase base, vamos a ver, aquí tenemos 6 clases que pudimos definir, ¿verdad? Y vamos a tratar de encontrar cuál podría ser la clase base y cuál podrían ser sus clases derivadas. Bueno, pues la clase más genérica de todas estas 6 tenemos atletas, Hall of Famers de béisbol, crítico de deportes, persona, football player y baseball player. Pues la clase más genérica de todas estas, pues, es person, ¿verdad? Porque todos los demás son especialidades de person. Todas las atletas, ¿verdad? Estamos asumiendo que en un universo donde los humanos son los únicos atletas, pues todas estas clases podrían ser derivadas de person. Así que person es como quien dice la superclase. Y de esa superclase yo vamos a ver, ¿cuál podría ser un derivado directamente de esa superclase? Pues podría ser athlete, ¿verdad? Podría ser athlete porque atleta es un tipo de persona. Así que athlete podría ser clase derivada de person. A su vez, baseball player es un tipo de atleta. Y football player también es un tipo de atleta. ¿Ok? Así que déjame mostrarles aquí cómo yo pondría esto. Atleta es derivado de person. Yo diría que también sports critic es derivado de person porque uno no tiene que ser atleta para ser sports critic. Baseball player es un tipo de atleta. Football player también es un tipo de atleta.
Y Baseball Hall of Famer, pues todos los Baseball Hall of Famers son baseball players, así que ahí tenemos como que quien dice, ¿verdad? Las relaciones entre hijos y padres en términos de clase y herencia. Es importante saber utilizar herencia en programación orientada a objetos, pues como lo mencionamos anteriormente, es una manera de reutilizar software que ya ha sido escrito. Si hay algo ya escrito y eso funciona, ¿por qué tú reescribirlo from scratch? Mejor que eso es añadir funcionalidad a algo que ya está escrito y funciona. En la mayoría de los lenguajes de programación ya hay miles de clases o cientos de clases ya escritas, así que no es necesario la mayoría de las veces reinventar la rueda desde cero. Lo que hacemos muchas veces es que buscamos una clase parecida y de ella hacemos nuestra especialización. Por ejemplo, en los frameworks de user interfaces es bien común que usted no empiece from scratch porque le tomaría un año completo hacer que un botón funcione. Usted lo que hace es que busca la jerarquía de clases que ya existen para esa librería, y si usted quiere crear algo ligeramente distinto de lo que existe, pues basa eso en alguna de las clases que ya existen. Especializa una de esas clases. Aquí tenemos un ejemplo de cómo crear una clase basada en una clase que ustedes conocen, la clase string. Si se fijan, yo estoy definiendo una clase llamada superstring, que es clase derivada de la clase string. Entonces, fíjense que aquí tengo en mi sección de public una serie de funciones que estoy añadiendo a las funciones que ya heredamos de la clase string. Por ejemplo, una de las cosas que se me antojó añadirle a esa clase superstring, que no hacía la clase string en ese momento, es el hecho de que tiene una función, un member function llamado toOper, que cuando lo invocamos, pues nos cambia las letras que están en minúsculas, nos las cambia a mayúsculas. Así que no se preocupen por los detalles de lo que está sucediendo aquí, pero lo importante es que si yo luego en mi main creo un objeto de tipo superstring, gracias a que le añadí ese member function, pues ahora puedo invocarle ese member function y pues obtener los resultados necesarios. Quizás en ese momento pues la clase string no tenía esta función, pero yo por medio de mi clase derivada pues proveí esa nueva funcionalidad. En el video que viene después de este, vamos a mostrarles a ustedes cómo se podría crear una clase llamada secondStudent, que sea una clase derivada de la clase student que habíamos estudiado. La clase secondStudent va a heredar todas las propiedades y member functions de student y va a añadir, entre otras propiedades, un data member que se llama favorite programming language, para que es un string que lo que dice es el lenguaje de programación favorito del estudiante, y un data member entero que guarde las líneas de código totales que ha escrito ese estudiante en su vida.